Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2. Del versículo 1 al versículo 7. Dice así, Colosenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En esta mañana vamos a hablar de Cristo es suficiente para mi vida. Es el tema de esta mañana. Cristo es suficiente para mi vida. Hemos estado explicando en los primeros versos, en casi todo el capítulo 1 de Colosenses, acerca del ministerio del apóstol Pablo, y en esa primera parte también Pablo va a seguir explicando la trascendencia en su ministerio. La trascendencia en su ministerio es el Señor Jesús. Es decir, cuando nosotros miramos, hermanos, la tarea que tenemos por delante, ya como hijos de Dios sabemos, la tarea que tenemos por delante, hermanos, no es triunfar en la vida. La tarea que tenemos por delante no es progresar económicamente. La tarea que tenemos por delante no es acumular títulos. La tarea que tenemos por delante no es ver a nuestros hijos bien casados, con un montón de hijos, ¿no?, con propiedades y bienes. Esa no es la tarea por delante. La tarea por delante tiene que ver con el propósito con el cual Dios nos ha creado y por el cual asimismo nos ha salvado. Amén. Esa es la tarea que tenemos por delante. Y cuando tenemos una tarea por delante, es una tarea descomunal, hermanos. No es una tarea que el hombre puede realizar, sino solamente aquel hombre o mujer a quien Dios ha salvado y le da el poder para hacer esto. Ningún hombre puede hacer la tarea que Dios le ha asignado, ningún hombre, ninguna mujer. Entonces, al querer nosotros realizar la tarea que Dios nos ha dado, tenemos que mirar, contemplar, seguir las huellas de aquellos que ya lo han hecho y lo han hecho bien y han tenido fruto. Y no hay pocos, gloria a Dios, no hay pocos, como decir, no encuentro, no, hay muchos, hay abundantes, hombres y mujeres que nos han dejado huellas de que han asumido su rol, han asumido la tarea que Dios puso delante de ellos y la han hecho, hermanos, la han hecho con diligencia y han dado mucho fruto en esa labor. Y conocemos sus vidas. No solo en la actualidad, hermanos, fundamentalmente conocemos la vida de muchos hombres y mujeres y sus vidas están registradas en la Biblia. Y porque están en la Biblia, sabemos que es verdad lo que se dice de ellos. Muchos hombres, hermanos, por ejemplo, Samuelito. Él nació, hermanos, en un entorno familiar horrible, pero realmente horrible. Si en algún momento tú has sentido que tu entorno familiar, tu casa es como para decir, estoy harto, me cansé, me voy, no, qué sé yo, ya Samuelito hubiera dicho 1000 veces peor, hermanos. Mi hogar era un desastre, porque mi papá vivía con 2 mujeres que se decían de todo. Y él nació en un ambiente así, es horrible. Pero su mamá lo llevó a Silo, no un silo, sino Silo, un lugar llamado Silo, y en ese lugar estaba el tabernáculo, donde estaba el sacerdote Elí ministrando en el pueblo de Israel. Y Samuel creció allí, hermanos, en un tiempo en el que la palabra de Dios era lo menos amado, lo más despreciado que había en Israel en ese tiempo era la palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Dios. Y él crece en ese tiempo, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo Samuel, de vivir en una ciudad realmente en tinieblas,
produjo, hermanos, en un tiempo una ciudad llena de luz, en avivamiento. ¿Cómo lo hizo? Tenemos que seguirle las pisadas. Y las huellas de Samuel nos indican, hermanos, qué hizo, cómo lo hizo. Ahora, algo de esto mencionamos la semana pasada. ¿Se acuerdan la reforma, el avivamiento en el tiempo de Esdras? Tiempo de Nehemías y Esdras, lo comentamos la semana pasada. Esdras, hermanos, trajo la luz del avivamiento al pueblo de Israel, un pueblo que estaba en zozobra, en calamidad, pero calamidad, 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 y calamidad vista en el plano natural también, un pueblo que estaba en gran miseria, recién saliendo del cautiverio, volviendo de la esclavitud, miles y miles, medios muertos de hambre, moribundos, llegaban al pueblo de Israel, a la tierra santa. ¿Cómo, hermanos? En tiempo de gran calamidad, y calamidad evidente, naturalmente, miseria, pobreza, escasez, esclavitud, ¿cómo es que de pronto, hermanos, no digo de la noche a la mañana, pero de pronto sucedió, hermanos, algo espectacular, un avivamiento, un despertar? Hizo algo Esdras, y tenemos que leer de Esdras y saber de Esdras, porque nos tiene mucho que enseñar. Se le dio una tarea imposible de realizar y la hizo, igual que Samuel y muchos hombres y mujeres. Ruth es otro ejemplo. Una muchachita ignorante de las cosas de Dios, pero irrumpió en la historia del pueblo de Dios, se metió en la lista de los hombres y mujeres de Dios y lo sacó a muchos que podrían estar en el tiempo de Ruth, en la línea de los hombres y mujeres de Dios, no estuvieron. ¿Y quién estuvo? Ruth, una muchachita moabita. ¿Cómo entró? Un avivamiento, hermanos, un avivamiento. ¿Cómo se produce eso? Hay que leer la vida de Ruth, hay que leer la vida de Esther, hay que leer la vida de Jeremías, muchos hombres, pero la vida más excelsa, la vida más maravillosa, la de Jesucristo. Ustedes recuerdan ese relato cuando Él empieza su ministerio, y Él comienza su ministerio en Capernaum, confiado en una profecía que estaba escrita ya muchos años antes de su nacimiento, y esta profecía decía, dice, el lugar asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Es tu barrio, es mi barrio. Y yo le digo al Señor, en esta semana estaba orando y decía, Señor, estoy ya casi 3 años en los Cedros de Villa. He vivido ya antes, muchos años antes, he salido por diferentes lugares y he vuelto a los Cedros de Villa. Y cuando yo volví a los Cedros de Villa y en Chorrillos, yo decía, Señor, de verdad que es una bendición para mí volver a los Cedros. Una de las razones es porque estoy cerca de mis padres. Otra razón es que estoy cerca de la playa, me gusta la playa, ¿sí? Es un ambiente que me agrada, un lugar que me agrada. Pero decía, Señor, hace años ya estuve aquí en los Cedros y traté de tener fruto espiritual y casi ningún fruto he tenido. Entonces regreso, vuelvo a los Cedros y, Señor, quiero tener fruto. Han pasado casi 3 años, y no tengo prácticamente ningún fruto allí. No he visto nacimientos espirituales en mi zona, no he visto. Y en la zona en la que vivo, pues, hermanos, ustedes saben, en las urbanizaciones, no conoces a tu vecino. Se muere el de la derecha y ha habido un velorio y todo, y no sabes, no te diste cuenta el velorio, nada. Y efectivamente, mi vecino murió, yo me enteré después de meses, murió el vecino, murió. No pude hablar la palabra, murió de cáncer, ni siquiera lo conocí. Pero ya estaba vivo cuando yo llegué a los Cedros. Digo, Señor, por favor, no sé cuántos tiempos más voy a estar ahí en esa casa. Digo, Señor, no quiero irme sin tener fruto. Quisiera experimentar lo que experimentó Samuel, Esdras, el mismo Señor Jesús. Llegar a una zona donde la gente no quiere saber nada de Dios. No importa si la zona es pobre, adinerada, acomodada, hay delincuencia, no hay delincuencia. Eso no importa. Todo lugar es duro el evangelio. Toda zona es dura el evangelio. Pero realmente dura el evangelio. Y yo estoy en un lugar donde la gente es dura el evangelio, porque el hombre es pecador, ¿es verdad? El hombre es pecador. Digo, Señor, no quiero irme sin ganar aunque sea un alma. Yo quiero experimentar que en las tinieblas de pronto, ¡pah!, sale la luz. Gloria a Dios. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto, hermanos? De verdad que
Cada uno de nosotros vive en un ambiente duro, en serio. Pensamos que hay lugares más duros. Quizás parecen más duros, ¿sí? ¿Ya? Pero, hermanos, uno habla a alguien que tiene cierto nivel económico y dice que la gente de plata es dura, no le gusta, no quiere saber nada de la palabra, te desprecia. Te vas a hablarle a una gente pobre, son igual de duros. Hermanos, la gente más pobre no está abierta al Evangelio. La pobreza no abre el corazón al Evangelio. La enfermedad no abre el corazón al Evangelio. Hay gente que se está muriendo y no quiere ser salva. No es la condición externa lo que prepara el corazón del hombre, es solo el poder del Espíritu Santo que da vida al hombre y lo resucita. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo pasé momentos críticos y no por eso fui salvo. Ustedes han pasado momentos críticos y horribles y podían haber muerto en esa condición. Fue la misericordia de Dios que les dio vida y nada más, hermanos. El tema es, tenemos que ver a los hombres y mujeres en la Biblia cómo hicieron, hermanos, que su casa, que era un lugar lleno de tinieblas, apagón total, oscuridad, pecado, lisuras y maldiciones e insultos y cosas feas. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer, hermanos, hizo algo y de pronto luz en su hogar? Paz. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Pueden imaginarse un momento, hermanos. Tenemos el caso de un hombre, el carcelero de Filipos, ¿recuerdan? El carcelero de Filipos vivía en la cárcel. Este hombre tenía su familia. Él y toda su familia vivían en la cárcel. Eran como guardianes dentro de la cárcel, aparte de otros soldados. Él vivía en la cárcel. Su casa era parte de la cárcel. ¿Pueden imaginarse un hogar feliz? ¿Sus hijos qué aprenderían? ¿Quiénes eran sus amiguitos? Los internos, los delincuentes. Horrible. Pero un día, después del terremoto, el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa noche, hermanos, ese lugar horrible, la casa en la cárcel, se llenó de luz. Esa noche Pablo le predica el evangelio al carcelero y a toda su familia, y esa noche se bautiza el carcelero, su esposa y toda su casa. La luz. Hermanos, de verdad, los que todavía en nuestra casa no todos son cristianos, ¿no celebrarías el día que los que viven a tu lado dicen, ahora sí quiero entregarme a Cristo, quiero ir a tu iglesia, llévame a tu iglesia? ¿No celebrarías? ¿No te desmayarías de la emoción? Por fin, Señor, por fin, este salvaje, por fin. La pregunta es, ¿cómo la haces? Podemos usar trucos, y eso es incorrecto, y mucha gente usa trucos, manipula y no da fruto real. Por eso tenemos que seguir el modelo de hombres y mujeres que lo hicieron, y la Biblia avala que lo que hicieron fue correcto y su fruto fue verdadero y su fruto fue permanente. Ese es el caso de Pablo, hermanos. En ese relato que hemos leído de Colosenses capítulo 2, Pablo dice, quiero que sepan, miren el versículo 1, hermanos. Colosenses capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice, hermanos? Mírenlo, por favor. Abran sus Biblias allí y vean. ¿Qué dice el relato? Quiero que sepan, ¿qué cosa? Cuán gran lucha. ¿Recuerdan la semana pasada definimos esta palabra lucha? Esa es una palabra que en el griego tiene un significado. ¿Qué significaba? Agonizar. Es la misma palabra que estoy usando aquí. Dice, hermanos, quiero que sepan, dice, yo lucho, es decir, yo vivo en agonía por ustedes. Esa palabra lucha se utiliza en dos ambientes, en dos ámbitos. Uno es el ámbito deportivo, cuando los entrenadores, cuando los muchachos se iban a preparar en el gimnasio, está hablando de la cultura griega, para los Juegos Olímpicos, porque eso viene desde allá, recuerdan, de Grecia. Entonces,
Pablo está usando esta palabra lucha en ese sentido. ¿Te acuerdas? ¿Has visto alguna vez un muchacho que dice se está entrenando para ir ¿cómo se llama? A las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos? Pablo está hablándonos así. ¿Has visto alguna vez cómo se entrena? Sí. ¿Cómo se entrena? Comiendo salchipapa todas las noches, tomando su Inca Kola de sabor nacional, metiéndose un fallito por ahí, durmiendo hasta las 3 de la mañana como los futbolistas de nuestra selección. ¿Así es? No, hermanos. No, Pablo dice, ¿has visto a un deportista que se está preparando para los Juegos Olímpicos? No, no lo he visto. Claro, no lo puedes ver, porque esos patas comen, viven, duermen en el gimnasio. Anda, míralos al gimnasio. Hay un mastodonte que está que los aplasta, que los destruye. O muere o queda bien para el campeonato. Así es. Es decir, el tipo lucha, se esfuerza. Traducido, agoniza, hace sus ejercicios hasta llegar casi a la agonía por una meta. En ese campo se usa la palabra luchar, que significa agonizar. Pero también en el otro campo, en el ambiente militar. Dice, ¿has visto un soldado que se prepara para la guerra? ¿Cómo se prepara para la guerra? ¿Trabaja part-time? O sea, medio tiempo. Se va al entrenamiento militar, medio tiempo estudia y después duerme. No es posible, ninguno. Vas a ir a la guerra, ¡pum!, te sacan de tu casa. Te sacan de tu casa. No hay esposa, no hay hijos, si eres casado, si eres soltero, no hay nada, ¡pum!, al cuartel. Y entrenamiento agresivo para que vayas a la guerra y no te maten. Eso es luchar, eso es agonizar. Pablo dice, quiero que sepan, ese es el estilo y el método de Pablo. No es de Pablo en sí mismo, es el método que Pablo usa, porque es el método que la Biblia nos da. Yo agonizo por ustedes, dice. Y no solo por ustedes, en el versículo 1 dice, por los que están, por ustedes, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, yo estoy luchando por ustedes, por la iglesia de Filipo, de Colosas, pero también lucho por los de la ciudad de la Odisea. La Odisea estaba más o menos a 15 kilómetros. La Odisea, una ciudad que quedaba a 15 kilómetros de la ciudad de Colosas. Dice, también por los de la Odisea y por gente de diferentes lugares que nunca me han conocido, estoy orando y rogando por ellos. Entonces, esta palabra luchar, hermanos, cuando Pablo la está utilizando en base a dos actividades que él hace, que son las actividades más importantes, que son las actividades que hicieron todos estos hombres y mujeres en las Escrituras, que lograron un cambio en su casa, en su ciudad, en su nación. Las dos cosas con las cuales Pablo lucha la primera es la oración, y la segunda es la enseñanza de la palabra de Dios. Un pastor dijo de esta manera, cuando yo oro con botas, pero a veces también oro sin botas. Dice, cuando leo la Biblia, a veces leo con botas y a veces leo la Biblia sin botas. Está hablando metafóricamente y lo explica. Él dice, ¿qué significa que yo oro sin botas? Que a veces orar para mí es un placer. Y estoy en mi cuarto, camino con Dios, hablo con Él, le quiero abrazar, me arrodillo, le doy besos al aire, le amo, le canto. Es mi oración sin botas. No es un trabajo, no es chamba, sin ropa de trabajo, con pijamas. Simplemente estoy orando y tengo comunión con Él. Esa es una parte de mi oración. Pero hay otro momento en que me pongo las botas, me pongo la ropa de trabajador y empiezo a orar. Esa es mi oración de intercesión. Cuando comienzo a clamar por las personas y oro intensamente para que cuando le hable a alguien quiera recibir a Cristo, y le hablo y me desprecia. Entonces, ¿qué hago al día siguiente? Me pongo otra vez las botas y vuelvo a trabajar duro en oración hasta agonizar por la misma persona, y un día, y un mes, y un año, y 10 años, porque es duro, hermanos. ¿Acaso las personas por las que tú oras y al día siguiente dicen, ya quiero ir a la iglesia, llévame a tu iglesia? No, a veces sientes que es peor. A veces sientes, ¿para qué oro, Señor? Más bien, ya no lo salves, llévatelo, arrójalo de una vez, porque sientes que se pone peor. Pero Dios está trabajando. A las finales no sabemos si serán salvos o no, pero es nuestra tarea orar hasta agonizar, La otra tarea, ¿cuál es?
la palabra de Dios. Y también este pastor decía, a veces yo leo la Biblia y estudio sin botas y a veces con botas. ¿Qué significa que leo la Biblia sin botas? Que para mí leer la Biblia es un placer. Yo leo la Biblia no porque es una tarea, no me han encomendado, nadie me obliga, leo y me encuentro con Dios. ¡Qué felicidad! Ver a mi Cristo en cada página de la Biblia. Es una dulzura, una felicidad tan grande meditar en las Escrituras. Aleluya, amén. Ya está. Ese es cuando leo la Biblia sin botas, o sea, simplemente porque quiero leer la Biblia y ahí me encuentro con el Señor. Es lectura de la palabra para tener comunión con mi Dios. Pero después, dice, me pongo las botas, me pongo la ropa de trabajo y comienzo a estudiar. Y estudiar, y estudiar, y estudiar. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar. Porque tengo que darle a mi casa la palabra de Dios. Porque yo donde voy, si estudio en un lugar donde yo estudio, hay gente que tiene que escuchar la palabra de Dios. Y no puedo decir cualquier cosa, no puedo decir una barbaridad. No puedo decir todo lo que hay en mi mente, todos mis pensamientos. Tengo que filtrar todo para decir solo la palabra de Dios. Tengo familia, tengo compañeros de estudio, tengo compañeros de trabajo a quienes debo darles la palabra de Dios. Tengo vecinos a quienes estimo y hay vecinos que aborrezco y debo darles la palabra de Dios a todos. Entonces es un trabajo leer la palabra de Dios. Y por eso me pongo la ropa de trabajo para trabajar duro, leyendo la palabra de Dios, trabajando duro para encontrar la verdad de Dios. Y trabajando duro para encontrar la palabra de Dios, también trabajo duro enseñando la palabra de Dios. Como he dicho muchas veces, hermanos, muchas veces, quizás la tarea más, pero más difícil en nuestra casa, para los que somos padres, es organizar la familia, aunque sea 15 minutos diarios, para darles la palabra de Dios. En el momento que yo decido hacer esto, mi casa ya no parece casa. Se transformó. Ya nadie quiere leer la palabra de Dios. Nadie. En ese momento no se aborrece la palabra de Dios. Es mucho tiempo. 15 minutos leer la Biblia. Ya está bien, ya bueno, un minuto. Sí, porque tenemos que ver una película de 3 horas. ¿Se dan cuenta? Lo vivimos. Tú y yo lo vivimos. Por supuesto. Yo estoy muy cansado, 11 de la noche. Papá, tú eres un demente. ¿Cómo vas a leer la Biblia a las 11 de la noche? Estamos cansados. Ya, hijito, lo dejamos para mañana. Pero veamos una peliculita y nos quedamos hasta las 2 de la mañana comiendo cancha, con su Inca-Cola, viendo película. Y papá, ¿no tienes otra película más? Y después ver 2 veces la de Ben-Hur, que dura como 4 horas, creo. Y se hace la vigilia genial, ¿eh? Una vigilia fantástica, ¿no? Con el Dios llamado televisor. Así es. Pero la tarea tan grande, aparte de la oración y la intercesión, es dar la palabra de Dios. Es un faenón. Es una tarea indescriptible, hermanos. Pero ¿saben qué? Pablo dice, hermanos, con lo que hemos leído, dice, quiero que sepan cuán gran lucha yo sostengo por ustedes. Tengo que luchar. Es trabajo duro en el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo, ¿por qué no lo haces de otra manera? No hay otra manera. ¿De otra manera lo hizo Esdras? No, de otra manera lo hizo Abraham. Miren, hermanos, miren Génesis capítulo 19. Y el apóstol Pablo nos llama a seguir las pisadas de fe de nuestro padre espiritual, nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 18. Nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo preciosísimo, Isaac. E Isaac casi prácticamente no se ve algún pecado más que la mentira que cometió cuando estuvo casado. Fuera de eso, no se le vio a Isaac una vida deplorable. Un hombre casi perfecto, hermanos. Ese es el fruto, es el resultado. Ese hijo es el resultado, es una consecuencia. ¿Dónde está esto, hermanos? En Génesis capítulo 18. El versículo 17 en adelante. Génesis capítulo 18, versículo 17 dice así: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que sucede aquí es que Dios está yendo a visitar Sodoma y Gomorra para destruirla, porque llegaron al tope de su maldad, al extremo de su pecado. Pero en el camino, porque Dios ya así lo ha planeado y Dios lo sabe, alguien especial vive en Sodoma, es Lot, el sobrino un poco orejón de Abraham, que amó más las cosas de este mundo, aunque era del pueblo de Dios. Entonces Dios dice: yo no le voy a encubrir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, porque lo que voy a hacer es un juicio terrible. Le voy a salvar la vida a Lot, voy a salvar la vida a Lot, pero va a morir su esposa. Y va a quedar de la noche a la mañana en la más grande miseria. No va a sacar ni una aguja, nada. Todo lo va a perder, sus animales, todo lo que compró, todo lo va a perder en el incendio de Sodoma y Gomorra. Pero yo le voy a contar esto a mi amigo, a mi siervo Abraham. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué le voy a contar a Abraham? Dice: él tiene que tener un testimonio de lo que yo hago cuando me enojo. Y él tiene que tener un testimonio de lo que yo hago cuando alguien ora e intercede. Y entonces dice: Abraham, yo sé que será padre de una gran nación, y yo sé que él enseñará a sus hijos para que guarden y sigan el camino de Jehová. Hermanos, tú ves la vida de Isaac y de verdad quisieras que tus hijos sean como Isaac. De verdad. Isaquito es honorable, un muchacho honorable. ¿De dónde sale eso, hermanos? Dios lo dice: Abraham enseñó y enseñará a sus hijos a que sigan el camino de Jehová. Es una gran lucha, hermanos, una gran lucha. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, nos dice: yo quiero que sepan cuán grande lucha yo sostengo por ustedes y por otras personas. Dice: yo sostengo una gran batalla, yo intercedo y oro, porque Dios nos ha dado el privilegio, pues, hermanos. Mira, tú oras y Dios te responde. ¿No es una bendición? Tu vecino ora y Dios no le responde. Tú oras, Dios te responde, porque eres su hijo, porque eres su hija. Si no eres su hijo, si no eres su hija, oras y Dios no te responde. Y si por mucho tiempo oras y no hay respuesta, esa es una evidencia de que probablemente no eres su hijo. Porque Dios a sus hijos les responde la oración. A sus hijos, mi hijo viene y me pide comida, le doy. Mi hijo, el vecino me pide comida y le digo que busque a su padre. Yo no estoy obligado a darle comida a alguien que no es mi hijo. Puedo de favor, sí, de favor, pero no estoy obligado a darle constantemente mantenimiento al que no es mi hijo. Cuando tú oras, Dios te abre la puerta. ¿Por qué? ¿Porque eres bonito, bonita? ¿Por qué? Porque soy hijo. Porque eres su hijo. Porque eres su hija. Aleluya. Pablo toma este regalo. Soy hijo de Dios. Amén. Y dice: Dios, me vas a ver todas las mañanas aquí, todas las noches voy a estar tocándote la puerta hasta que me des respuesta. Y obtuvo respuesta el apóstol Pablo. Es una gran tarea, una tarea que él lo pone en estos términos. Es una gran lucha. No dice tarea, es una tarea, pero lo pone en esos términos. Dice: yo sostengo una gran lucha por ustedes. Peleo a favor de ustedes. Peleo hasta llegar a la agonía, hasta ya casi desmayar por amor a ustedes. ¿Para qué, hermanos? Miren lo que dice el versículo 2, volviendo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. El versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, son tres frases que vienen escalonadas. Voy a leer una vez más la primera frase. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Ok, para que nosotros seamos consolados. Alguien pregunta: ¿qué es eso? La respuesta es la siguiente frase. ¿Qué es lo que quiere decir con que mi corazón sea consolado? Dice: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Bueno, Pablo, tampoco entiendo la segunda expresión. Bueno, la respuesta a eso es la tercera expresión. ¿Cuál es la tercera expresión? A fin de que conozcas el misterio de Dios y de Cristo. El misterio de Dios, ese mensaje oculto, es el Evangelio. Y el misterio de Cristo es que Él es el Salvador. Él es la pieza clave del Evangelio. El Evangelio es que hay buenas noticias de salvación. Bueno, ¿quién nos va a salvar? ¿Cómo nos van a salvar? ¿Cuándo nos van a salvar? La respuesta es Jesucristo. Él es la respuesta.
Entonces, el apóstol Pablo dice aquí en ese versículo 2, hermanos, dice, lo que yo hago por ustedes es sostener una lucha tremenda, dice, con un fin de que ustedes sean consolados. Ahora, un momento, hermanos, vivimos en una cultura que cada término lo ha tergiversado. Ya una vez explicamos un miércoles, ¿no? Si preguntamos qué significa la palabra justicia, damos un concepto que lo aprendimos del mundo, pero no es el concepto de la Biblia. Si preguntamos qué es amor, ¿qué es amor? Igual, amor es esto que te regalan un chocolate, dicen, ¿no? Depende del chocolate. Si es golpe, no es amor, ¿no? Depende del chocolate. ¿Qué es amor? Bueno, la gente tiene un concepto. La Biblia tiene un concepto que es muy diferente al concepto del mundo, del amor. Los conceptos y las palabras se han tergiversado mucho porque nos hemos alejado de Dios. Mas cuando volvemos a las Escrituras, encontramos el significado correcto de las palabras. Una palabra que es muy tergiversada, que se ha desnaturalizado, precisamente es la palabra consuelo. Consolar, dar consolación. Tenemos una idea mínima, básica de lo que significa dar consuelo. Es decir, esa persona está mal, puedes ir a darle consuelo, ya lo voy a consolar. Eres en ese momento, tu tarea es la de consolar, eres el consolador o la consoladora, ¿sí? Y la Biblia habla del consolador y viene a ser la tarea de darnos consuelo. Pero ¿qué significa eso? Nosotros pensamos, bueno, dar consuelo es, me encuentro con la vecina que está sufriendo, llorando. ¿Qué te pasó, vecina? Bueno, me cuenta toda esa historia. Ah, ya, vecinita, sacas el pañuelo, le secas las lágrimas y dices, no te preocupes, ya va a morir tu marido. Ya lo consolaste, ya lo consolaste. Ya lo consolaste. Dice, ay, gracias, vecina, me has dado una palabra fuerte. Me ha levantado el ánimo. El sol brilló para mí el día de hoy. Eso parece una palabra de consuelo. O si no, caramba, no te preocupes, el próximo año te van a subir el sueldo, el próximo año conseguirás una mejor chamba, etcétera. No es consuelo, no es consuelo, es una fantasía. No tiene nada que ver con el consuelo verdadero que la Biblia dice. Hermanos, cuando el consolador viene a consolar. Pero cuando el consolador viene, la Biblia enseña que el término consolador se aplica a una persona que Dios te pone a tu lado, permanentemente. Esa figura viene del sistema legal romano. En el sistema legal romano, si a ti te acusaban de algo, ibas al tribunal, había un fiscal que te acusaba, estaba el juez que te iba a ver si eras culpable o no, estaba todo el público ahí y todo lo demás, pero hacia alguien que esté a tu lado. Entonces se nombraba, para el reo, para el acusado, se nombraba a alguien muy especial, y ese alguien especial tenía el título de Paracletos, que significa consolador. Ahora, se le daba la oportunidad al acusado, tú si quieres escoge tu Paracletos, escoge quién te va a consolar, quién va a estar a tu lado, mientras el fiscal está que te saca la mugre acusándote, alguien que esté a tu lado. Entonces tú tenías la libertad de escoger a alguien que tú querías, de tu mayor confianza, que podía hacer el papel de abogado defensor. El abogado defensor llegaba a ser el Paracletos, el consolador. Y yo quiero que alguien me defienda, que esté a mi lado. No es el que me saca las lágrimas, es alguien que va a agarrar la ley y con la ley me va a defender para que no me condenen. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, no viene a secar tus lágrimas. Las lágrimas se secan después como consecuencia de la labor del consolador. Lo que hace el consolador, el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, ¿saben qué es, hermanos? ¿Saben qué es? Lo vamos a leer. Miren la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Juan, y el Señor Jesús es el que mucho habla acerca de eso. El Evangelio de Juan, capítulo 14. El versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 16. Primero el verso 16, dice así, Juan 14, 16. Dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ok, ¿cuál es la primera función del consolador? ¿Cuál es? Estar contigo, no te va a dejar, no te va a dejar, nunca te va a dejar. Gloria a Dios. Otro con tu carácter se desanima y se va. Él nunca se va a desanimar, nunca, jamás, nunca, porque su obra la va a terminar. No importa el carácter horrible
que yo pueda tener un carácter impulsivo o pusilánime, depresivo o iracundo. No importa. Él nunca me dejará. Aleluya. Nunca se aburrirá de mí. Estará conmigo para hacer su tarea. Y parte de esa tarea es acompañarme. Pero sigamos leyendo. Versículo 26. El mismo capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora, yo quiero que vean la trascendencia de esta labor. Tú estás sentado, el fiscal está que te reviente y te acusa de todo y te está ametrallando, te está desmoronando, y el Espíritu Santo está a tu lado, a tu lado, a tu lado. Y tú estás, ya estás muriendo ya por la acusación, y porque no puedes negar la acusación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te hace recordar ¿qué cosa? Las palabras que el Señor Jesús te ha enseñado. El Señor está con nosotros, murió en la cruz por nosotros, se sacrificó por nosotros. Tu pecado realmente te condena, pero Él murió llevando tu condenación. Aleluya. Es la misma función cuando Jesús está con la mujer adúltera, ¿recuerdan? Él es el Consolador. La gente está con su piedra para matar a la mujer, y Jesús dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y ¡plum! Todos se fueron. Y dice: muchacha, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor. Y Jesús dice: ni yo te condeno. Aleluya. Venció. No la mujer. Jesús, el Consolador, venció. Le salvó la vida a la mujer. Eso hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos da la palabra, hermanos. Nos da la palabra día a día. No me dice: tú tienes la razón. No, nunca me dice eso. Sí, el otro es el culpable. Tú no. Nunca. Me da la palabra. Es la palabra lo que me afirma. Pero sigamos, hermanos. En el mismo libro de Juan, capítulo 15, verso 26. Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya. Así que el Espíritu Santo a tu lado cada día, hermanos, cada día, no importa tus afanes y ajetreos en los que tú puedas estar, cada día el Espíritu Santo te dice: acuérdate de Jesús, piensa en Jesucristo, acuérdate lo que hizo por ti en la cruz. Tú dices: pero soy un pecador. Sí, pero Él murió por ti. Si tú dices: pero yo no he pecado, ¿y por qué crees que murió en la cruz? O sea, siempre llevándote a Cristo. Siempre. Si te sientes muy pecador, te lleva a la cruz. Si te sientes que no has pecado mucho, te lleva a la cruz. Siempre. Te da testimonio de Jesucristo, para que en tu vida lo único que puede estar gobernando tu mente, ¿qué es? Jesucristo. La cruz de Cristo. ¿Cómo? Porque Cristo murió en la cruz. Me baño porque Cristo murió en la cruz. Iré al cielo porque Cristo murió en la cruz. Tengo una familia que puedo discipular porque Cristo murió en la cruz. Todo lo que tengo y todo lo que haré es porque Cristo murió en la cruz por mí. Aleluya. Pero otro versículo más, hermanos. Capítulo 16 del mismo libro, el versículo 7. Juan, capítulo 16, el versículo 8. Dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, del Consolador, eso dice el verso 7. Y cuando Él venga, Juan capítulo 16, leemos el verso 7 y 8, ¿sí? Dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo les enviaré. Verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, una tarea primordial que el Espíritu Santo hace cuando está a tu lado todos los días es convencerte de pecado. Todos los días. Para que tú nunca confíes en ti mismo, sino que te aferres a la gracia de Dios. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo voy a decir: Señor, estoy triste. El Espíritu Santo dice: ¿por qué estás triste, José? Estoy triste porque, no sé, mi esposa no me habla. El Espíritu Santo me dice: eso es bueno. Es bueno. Chócala. Es bueno.
disfrútalo, celébralo. Pero yo quiero que me hable. Tú necesitas que Dios te hable. Tú dices, pero no, yo quiero que me hable mi esposa, yo quiero mucho a mi esposa. Y el Espíritu comienza a redarguirme. Sí, ya saqué lo que es en tu corazón. Tú amas más a tu esposa que a Dios. Eso es una señal de tu naturaleza de pecado. ¿Ve? O sea, cuando yo tenía el problema de que mi esposa no me habla, no sé qué pasa, si me he bañado, no sé, no entiendo. Cuando yo tenía el problema de que me siento que no me quiere, no me atiende, no me piropea, me siento mal, miren, me siento mal, el Espíritu Santo no ataca eso. El Espíritu Santo va más adentro. Hay pecado en tu corazón. Yo quiero que entiendan eso, es muy delicado. Es muy delicado. Porque cuando yo le cuento mi problema a Dios, yo me estoy poniendo en plan de ¿qué? Víctima. Señor, cambia a mi esposa. O cámbiame de esposa. No sé qué estoy diciendo. Pero haz un cambio. Haz algo. Haz algo. Se ríen porque ustedes también pasan por ese conflicto, seguro. Señor, haz algo. Y Dios dice, un ratito. Mira, José, no eres víctima. El problema puede ser real. Puede que tu esposa te desprecia o porque ha subido de peso, qué sé yo. El problema puede ser real. El problema es un pretexto que Dios ha usado para revelar algo de tu corazón. Eres pecador. Mira, extrañas más la voz de tu esposa que la voz de Dios. Que la voz de Dios. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos? Cuando yo cuento mi problema, yo soy víctima, otro tiene la culpa. Pero cuando el Espíritu me consuela, ¿saben lo que hace con su consolación? En su consolación me acusa de pecado. Ah, ya, otro no tiene la culpa. ¿Quién la tiene? Yo. Y cuando el Espíritu Santo hace eso diariamente en tu vida, tú vas a experimentar poderosamente el proceso de santificación. Santificación, Señor. Yo soy el culpable. No importa si el resto hace cosas peores contra mí. Eso no es mi tema. Es asunto de Dios. Como dice la Escritura, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor ejecutará. Pero en cuanto a mí, se ha revelado a través de un problema, a través de un conflicto, a través de una crisis, se ha revelado lo que hay en mí. Soy pecador. Necesito de Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida y se queda contigo todos los días y todo el día, hermanos, todo el día, aun cuando duermes, está a tu lado redarguyéndote, convenciéndote de pecado. Hay una doctrina horrible que está surgiendo, bueno, esto ha surgido ya desde la antigüedad, una doctrina muy horrible en la que los cristianos comenzaron a abrazar el pensamiento de que si Dios ya te perdonó, y efectivamente Dios en la cruz pagó todos nuestros pecados, ¿verdad? O si yo peco mañana, lo mandan a Jesús a la cruz otra vez. No, en la cruz Él pagó por absolutamente todos los pecados que yo he hecho, que hago y que haré. Todo, amén, eso es verdad. Eso es una verdadera, correcta. Okay. Tomando mal uso de ese versículo, algunos cristianos, muchos años atrás, muchos siglos atrás, comenzaron a entender eso. Bueno, si Dios ya murió, o Jesús ya murió y perdonó mis pecados, entonces ¿qué me hago yo preocupando por los pecados que pueda cometer? Si mañana peco, robo, miento, o miro una mujer, o como más, o no sé, cualquier cosa mala que haga, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me voy a afligir si Cristo ya murió por mi pecado y ya me borró? ¿Es verdad? ¿Tiene lógica? Es una lógica mentirosa. Porque lo que está escondiendo detrás es el hecho de yo no querer reconocer que estoy actuando mal, que debo sentir pesar, debo sentir vergüenza y dolor por estar pecando contra aquel que me ha salvado. Esa corriente de pensamiento que se metió fuertemente en la iglesia se llamó el antinomianismo, si no me equivoco, que significaba ir contra la ley. Es decir, si ya estás en la vida de Cristo, ya Dios te ha salvado, ya no tienes por qué estudiar la ley para que te acuse de pecado, ya no es necesario. O sea, olvídate de la ley. Y por eso muchos cristianos para nada leen nada de la ley del Antiguo Testamento, absolutamente no les interesa. ¿Por qué? No te hagas problemas con tu arrepentimiento, olvídate de eso, ya Dios te perdonó, sé libre, vive feliz. Es imposible, si realmente eres cristiano, vivir feliz y estar pecando. Es imposible. Si realmente quieres amar al Señor, cuando pecas sufres. Tú sientes el bajón, el Espíritu Santo se contrista y sientes que tu corazón gobierna y sientes que tu corazón está mal. Aún en tu sueño el Señor te perturba.
Si realmente eres cristiano y pecas, no puedes vivir bien. Y yo sé, algunos de ustedes, me pasa a mí también, cuando por alguna razón faltamos a la iglesia, o por alguna razón dejamos de venir y de congregar, o de leer la Biblia, o de orar, o de cantarle al Señor, nos sentimos mal si realmente amamos al Señor. Tenemos vergüenza. Tenemos vergüenza. Pero quiero que comprendas esto. Es una bendición tener a alguien a tu lado 24 horas del día hasta que llegues al cielo, y después en el cielo también. Todo el día a tu lado, que te esté guiando al arrepentimiento. Es una bendición. Es una bendición, hermanos. Cuando nosotros predicamos extensamente, hermanos, esta gran verdad de que si Cristo está contigo de verdad, nunca irás al infierno, nunca, si de verdad eres salvo, hermanos, eso en nuestra carne se recibe mal. Y nuestra carne dice, bueno, si ya soy salvo, entonces no importa si no voy a la iglesia, si me emborracho, si me voy con mis amigos de parranda, si todos los sábados estoy en una pollada, puedo hacer lo que quiera, iré al cielo, pastor, tú lo has dicho, ¿no es cierto? Pero si vives así, yo creo que tú no eres salvo de verdad. Porque una persona que realmente salva, hermanos, y que tiene el Espíritu Santo en él, todo el día no puede permanecer pecando, no puede. El Espíritu, duro, todos los días, hasta que vuelves al Señor si te has alejado. No se puede vivir relajadamente toda una vida. Si una persona vive relajadamente y entregada al pecado toda una vida, eso es la evidencia más grande de que el pecado se enseñorea de él. Es un pecador gobernado por el pecado. Nunca fue liberado del pecado. Pero el que realmente ha sido liberado del pecado y se va de visita al mundo, se va de compras al mundo y empieza a tratar de congraciarse con los del mundo, el mundo mismo lo aborrece. Y el Espíritu Santo que habita en él no le permite una vida feliz, no le permite una vida gozosa hasta que vuelva a los caminos del Señor. Por eso el apóstol Pablo está explicando aquí, hermanos, este concepto en el versículo 2 que hemos leído en Colosenses. Él dice, yo lucho por ustedes para que sus corazones sean consolados. Que tu corazón sea consolado no significa que alguien va a venir a escuchar tus problemas, secar tus lágrimas y ayudarte con el problema que tú tienes. ¿Te falta plata? Te va a prestar dinero, ¿sí? ¿Tienes problema en tu hogar? Te va a dar consejería familiar. No. Yo estoy orando para que el Espíritu Santo venga y trabaje en tu vida como consolador. ¿Qué haciendo en tu vida? Redarguyéndote de pecado. Todos los días. Y tú y yo sabemos muy bien, cuando estamos envueltos en un problema y queremos pedir consejería a alguien cristiano, y si tú estás leyendo la Biblia, dices, voy a pedir consejo, pero ¿qué consejo voy a pedir? Yo sé por qué estoy mal, y sabes por qué estás mal. Y eso a mí me ha pasado muchas veces, no solo en esta congregación, cuando me encuentro con amigos cristianos de otros lugares, también estoy pasando por un problema y le digo, piensa un momento lo que me vas a contar. ¿Ya pensaste? Sí, ahora cuéntame. Y me dice, no tengo nada que contarte. No tengo un problema. Yo soy el problema. No leo la Biblia, me he alejado de la iglesia, ya no congrego hace tiempo. ¿Te das cuenta? El Espíritu mismo te muestra. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame, ¿en qué quieres que te ayude? Si tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes por qué estás mal, no tienes que sacarle la raíz cuadrada a tu problema. Tú sabes perfectamente por qué estás decaído, por qué estás depresiva, por qué eres iracundo, por qué paras gritando, por qué te estresas. Tú lo sabes. Si de verdad eres cristiano, cristiana, tú sabes porque el Espíritu Santo te alumbra y te hace ver tu pecado y quieres ocultarlo, pero no puedes, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Si de verdad eres cristiano, el Espíritu Santo te alumbra con su luz. Nunca podrás apagar esa luz, nunca. Esa es una bendición. Cuando yo quiero ocultarme, agazaparme, ocultar mis pecados, no puedo. Dios me alumbra con una linterna tan potente que no puedo, envuelto en mis frazadas y en colchas y telas, no puedo ocultarme. La luz de Dios invade mi corazón. Digo, soy pecador, estoy ocultando mis pecados. Y eso es todo, hermanos. No es lo que yo necesito hacer en mi alma, es lo que Dios tiene que hacer en mi espíritu. Si mi espíritu es sanado, hermanos, si tu espíritu es fortalecido, como dice Pablo en Colosenses 2:2, si llegas a la plenitud del conocimiento de Cristo, si llegas a conocer el misterio de Cristo, ¿para qué Cristo vino a morir? ¿Para qué?
para salvarte no solo del pecado en el sentido del juicio y la condenación, sino también para salvarte de una vida de pecado. La muerte de Cristo obró en esos dos sentidos. Primero, te perdonó totalmente, pero en segundo lugar, la muerte de Cristo sirve para que el Espíritu Santo venga a tu vida y tú seas librado del poder del pecado, para que no sigas viviendo más en el pecado. Es horrible ser perdonado del pecado y seguir pecando. Es horrible. Pero es un gozo saber que Dios te perdona el pecado, pero te da el Espíritu Santo para que tú no sigas pecando. Bendito sea el Señor. Es una grande y poderosa bendición, hermanos. Entonces, cuando Pablo habla de consolar, a eso se está refiriendo. Quiero que reestructuremos nuestras palabras, hermanos, que recobremos el poder y el significado de las palabras. ¿Qué significa dar consuelo? Cuando tú tienes un amigo, un pariente que está decaído, triste, está llorando, está deprimido, no sabe qué hacer, se quiere matar, no sabe qué hacer. Ok, consuélale. No es secar sus lágrimas, es darle la palabra de Dios. Muéstrale su condición espiritual. Cuando se dé cuenta que es pecador y cuando sepa que hay un Salvador que vino a morir por él, sus lágrimas se secarán, hermanos. Cambiará su tristeza en gozo, aleluya. Empezará a llorar de alegría. Soy salvo, me perdonaron. Eso es todo. ¿Y tu problema? No había problema. Mi problema era espiritual. Y le has dado el mejor de los consuelos. Por eso la mejor noticia que el hombre puede recibir, ¿cuál es? El Evangelio. La buena noticia, la buena noticia. Por eso hay que seguirle la huella a los que ya vivieron estas cosas. Miren lo que dice, una vez más, este es un versículo glorioso, el Salmo 37. Miren, hermanos, miren esto, por favor. Salmo capítulo 37. Graben esto en su mente, en su corazón. El Salmo 37, el versículo 25, si no me equivoco. Es un salmo muy conocido, Salmo 37, verso 25. Aquí está hablando David y cuenta parte de su testimonio. Dice el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya, aleluya. Dice, yo desde chiquitito hasta ahora que soy viejo, yo nunca he visto a un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, que Dios lo haya abandonado. No conozco, no hay. Y nunca he visto a los hijos de un hombre justo padecer necesidad. Nunca los he visto mendigar, nunca. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus hijos. Aleluya. No dependemos de este mundo, hermanos. ¿Qué puede suceder el próximo año en el ámbito económico? ¿Qué puede suceder, hermanos? Puede haber más inflación, pueden bajar los sueldos, pueden subir los precios, se puede disparar el precio de la gasolina. ¿Qué podría pasar? Hermanos, nosotros vivimos bajo las leyes del reino celestial. Somos del reino de los cielos. Como el embajador de Estados Unidos no se preocupa absolutamente de lo que pueda hacer el presidente del Perú, no se absoluta para nada, y los trabajadores de la embajada de Estados Unidos aquí en Perú no se preocupan en absoluto, porque no reciben su salario de aquí, de este gobierno, sino viene su salario de Estados Unidos. Igual nosotros, hermanos, nosotros dependemos del reino celestial. Nuestro salario, nuestro sustento, nuestra ropita, nuestra comida, todo no viene de esta tierra, hermanos. Disposiciones celestiales. Bendito sea el Señor. De ahí viene, hermanos. Y el Espíritu Santo te lo dice. Siempre. Estás sufriendo porque confías en el dinero y no confías en el Dios que hizo el dinero. Es un pecado confiar en el dinero. No es malo tener dinero. Puedes tener todo el dinero del mundo y seguir agobiado. Es un pecado confiar en el dinero. Es un pecado poner la confianza y esperanza en las riquezas. No, dice el Señor. No, dice el apóstol Pablo. No, dice Pablo, díganle a los ricos de este mundo, a los cristianos ricos, había en su tiempo cristianos ricos, muy poderosos económicamente. Pablo dice, díganle a los ricos de la iglesia que no pongan su confianza en las riquezas, que son vanas. No está mal ser rico. Lo malo es confiar en esto. No está mal tener dinero. Lo malo es pensar que si no tienes dinero, no puedes salir adelante. Hermanos, si tienes a Dios, nunca Él te desampara. Él te suple, te cuida y por la eternidad ya tiene todo preparado para ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos que hemos leído, en Colosenses capítulo 2, verso 1 y 2, Pablo está diciendo, yo sostengo una lucha tremenda a favor de ustedes.
¿De qué manera? Dice. ¿De qué manera? Orando y en segundo lugar, preparándome para enseñar la palabra de Dios. Preparándome. Hermanos, yo hago un llamado aquí a los niños, a los adolescentes, a Matías, Sofi, a Ashley, ¿sí? A Jeremín, David, a Marco, Arianita, Jamie, ¿sí? Miren, nosotros los que ya somos adultos, de verdad, escuchen niños, los que somos adultos hemos perdido años de nuestra vida. Años de nuestra vida que quisiéramos retroceder. No se puede. Ya no se puede, ya. Borrar las arrugas, ya no se puede. Ya estoy arrugado, ya caballero. No puedo retroceder el tiempo. No puedo volver el tiempo. Ya perdí casi 50 años de mi vida. Muchos años vagando con amigos, jugando por aquí, haciendo cosas que quizás no eran malas, pero en exceso, que no eran productivas. Niños, adolescentes, escuchen, 2 cosas necesita este mundo que ustedes le puedan dar. 2 cosas. Son las 2 cosas que le dio el apóstol Pablo a este mundo. Su vida de oración. Y en segundo lugar, este mundo necesita hombres y mujeres que conozcan la palabra. Porque lo que tú le puedes dar a tus vecinos, a tu familia, a tus compañeros de universidad, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, es la palabra de Dios. Si los que ahora son niños y adolescentes no se preparan en esas 2 cosas, no tienen nada que ofrecerle al mundo. Al contrario, una vez más, van a ser como nosotros, una carga para este mundo. Y lo peor, si nos convertimos a Cristo, siendo adultos, como adultos, vamos a ser a veces mal testimonio para los del mundo. Porque nos convertimos, pero no podemos vivir como verdaderos cristianos. Con una mezcla de cosas aquí. Mentira sobre mentira. Un poco de evangelio, un poco de este mundo. ¿Y qué sale? Un híbrido. Una mezcla horrorosa. Domingo soy cristiano, canto bien, grito, levanto las manos. Y de lunes a viernes, un perfecto pecador. Mal testimonio. Hermanos, Pablo dice, yo oro, lucho por ustedes y por los que nunca han visto mi rostro. Se refiere a los cristianos de otras ciudades. Pero yo también quiero aplicar eso de esta manera. Pablo está orando por la siguiente generación. Intercediendo. Hermanos, en muchas iglesias la escuela dominical fue una gran bendición. Quiero saber, ¿quiénes estuvieron de niños en una escuela dominical? Levante la mano. Buen grupo, gloria a Dios. Hermanos, en muchas iglesias la escuela dominical fue una gran bendición. Pero, por lo que podemos saber de historia de la iglesia cristiana, la escuela dominical se convirtió en uno de los más grandes tropiezos de la iglesia. ¿Saben por qué? Le voy a explicar. Porque los padres asumieron que quien le va a enseñar la palabra de Dios a mi hijito es su maestra de escuela dominical. Que ella se encargue, que lo drogue, que lo controle a mi hijo y que le enseñe la palabra de Dios. Y muchos niños, nosotros cuando éramos niños, fuimos a la iglesia, teníamos una maestra amorosa que nos daba la palabra de Dios, nos daba el chocolatito y nos quería mucho y nos regalaba cositas bonitas por nuestro cumpleaños, por Navidad, y la pasamos lindo en la escuela dominical. Pero, sorpresa, hermanos, prácticamente era la única persona que nos enseñaba la Biblia. No mi papá, no mi mamá. ¿Por qué? Porque en la iglesia se entendió mal esto, hermanos, de que la labor de enseñanza a los niños cae en los maestros de escuela dominical, que es 1 hora de enseñanza a la semana. Y los padres descuidaron su gran tarea de enseñar a los niños la palabra de Dios para que conozcan a Jesucristo. Y por eso, hermanos, yo he escuchado, a mí me lo han dicho muchas veces, cuando comparto la palabra por aquí y por allá, me dicen, sí, me gustaría ir a la iglesia, yo tiempo que no voy a una iglesia, me gustaría mucho, yo quiero realmente. Una pregunta, pastor, cuando les invito a la iglesia, dígame, ¿en su iglesia hay escuela dominical? A veces quiero decirles, no hay, pero sería mentira, ¿no? Sí hay escuela dominical, Ay, qué lindo, porque yo quiero una iglesia donde hay escuela dominical. ¿Por qué creen, hermanos? Porque ellos no quieren hacer su tarea. Que se lo haga otra, cualquiera, menos yo. Porque hacer esto es luchar en agonía. Hermanos, de verdad, nosotros, si nuestra nación va a ser mejor, es casi por una posibilidad, hermanos, que nuestros niños, los cristianos de ahora, niños adolescentes, crezcan formados en el evangelio, conociendo a Cristo, amando a Cristo.
La siguiente generación es la que tiene que dar el impacto a nuestra nación. El avivamiento probablemente nosotros los que ya somos adultos no lo vamos a ver. Probablemente no lo vamos a ver. Probablemente yo no veré el despegue fuerte del avivamiento, la luz del evangelio. Quizás no llegaré a ver, hermanos, miles de drogadictos, borrachos, alcohólicos convertidos al evangelio. Quizás no lo veré, pero nuestros hijos sí lo pueden ver. Si preparamos esto, hermanos, esto lo preparamos. Es muy importante, hermanos, trabajar de esta manera. Pablo lo dice de esta manera, hermanos. Dice, yo sostengo una gran lucha por ustedes y por los que nunca nos han visto. Sostengo una lucha tremenda. Hermanos, aprendamos a tomar valor por nuestros hijos, por nuestra casa, nuestra familia, por los que vendrán, hermanos. Nuestra ciudad necesita un avivamiento, no un nuevo presidente. Un nuevo presidente no va a resolver absolutamente nada. Un nuevo alcalde no va a hacer absolutamente nada. Nadie puede controlar la corrupción del corazón. No se puede. Un avivamiento sí. Samuel lo logró. Samuelito lo logró. Pablo logró un avivamiento en la ciudad de Éfeso. Un avivamiento en Filipos. Desde la cárcel, hermanos. Desde la cárcel. Tú y yo podemos ver, hermanos, algo del avivamiento en nuestras casas. Para mí es un avivamiento, o las primeras señales de avivamiento, cuando por ejemplo alguien dice, pastor, ahora alguien más en mi casa quiere escuchar la palabra de Dios. Ese es un golazo. Gloria a Dios. Alguien más en tu casa quiere leer la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Alguien ha resucitado. Es un milagro, hermanos. Es un milagro. Un milagro. Que alguien más en tu casa diga, te voy a acompañar, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Los que viven con personas que no son cristianas saben lo imposible, humanamente lo imposible que es lograr esto. Es imposible, imposible. Es como pedirle al diablo orar. No se puede, no se puede. Solo un avivamiento, solo el poder de Dios. Pero ¿cómo se da esto? Pablo nos enseña dos cosas, hermanos. Tenemos que orar hasta la agonía. Tenemos que prepararnos en la palabra y enseñar hasta la agonía. Y verás el fruto. Aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Señor amado, en esta mañana te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Señor, nosotros sabemos que lo que yo más necesito y lo que todos necesitamos es a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Señor, en esta mañana te pedimos perdón, Padre, por esa actitud relajante que hay en nosotros, esa actitud tan disipada que tenemos, Señor, tan ligera, Padre, que tomamos tan en poco tus tesoros, Señor, el evangelio precioso de Cristo, despreciando la oración, Padre mío, el acceso directo a tu presencia, a tu trono mismo, al trono de la gracia, Señor. Perdónanos, Señor, por darle tan poco valor a las Escrituras. Por esto murieron miles de hombres y mujeres, miles por guardar tu palabra. Permítenos darle un valor excelso a tus Escrituras, Señor. Padre mío, aliméntanos día a día con tu palabra. Queremos estar fuertes, robustos en el conocimiento de Jesucristo para poder enseñar esto a otros, Señor. Nútrenos de Jesucristo. Que la cruz de Cristo brille todos los días delante de nuestros ojos, Señor. Que todos los días esa cruz nos impacte, llevándonos a un arrepentimiento profundo. Y todos los días esa cruz nos llame a confiar poderosamente en el poder de Jesucristo, en su grande amor, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Usa nuestras vidas, toma nuestras vidas, consume nuestro corazón con tu amor, envuélvenos en tu amor, Señor. Santifícanos, llévanos a la madurez y a la perfección, Señor. A ti y solo a ti, Señor amado, sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.